El Beso de la Paz y la Justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El Beso de la Paz y la Justicia. Buenos días, ¿cómo están, queridos amigos? Espero que estén pasando bien en la hora del almuerzo. Es una hora de un momento muy lindo para la familia, para charlar, para disfrutar una buena comida. Ojalá lo pueda hacer. No todas las familias pueden, pero el que puede recibe bendición. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es consecuencia posiblemente en gran parte del odio, en gran parte de las desigualdades que hay en el mundo, producto del manejo político de los recursos que el hombre tiene. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el tema? Los refugiados. 117 millones de personas refugiadas hay en el mundo hoy. Y hay un alto porcentaje, no recuerdo bien ese porcentaje, pero no lo voy a decir para no dar un número al azar, pero un alto porcentaje de niños. Imagínense niños jugando en carpas, en lugares improvisados, en ciudades levantadas en medio de la nada, gente que ha sido desplazada de su lugar natural. Es un gran tema para el mundo hoy. Hay un organismo de Naciones Unidas que trabaja con este tema. Pero bueno, el tema está en la buena voluntad de muchas personas para colaborar con esto, ¿no? ¿Por qué me interesé por esto? Bueno, sale en los celulares, en internet, suele salir una propaganda sobre los que se autollaman poncho azul. Soy un poncho azul, y señalan algo que tienen en la prenda de vestir, y está indicando que precisamente se han incorporado a ese organismo para colaborar con la gente que está desplazada o refugiada fuera de su lugar natural. Y usted sabe por qué hay refugiados: por las guerras, por las pestes, por problemas ambientales, etcétera, etcétera, por rechazos étnicos, es decir, una raza, una nación que se odia con otra, y que se lastiman permanentemente, entonces se reparten los territorios. Bueno, todo esto hace que el mundo tenga hoy esta cantidad impresionante de gente refugiada. Imagínese lo que es armar una ciudad en un lugar donde no hay nada. Hay que levantar carpas, que es el método más común que se está usando para los refugiados, organizar las carpas, ordenarlas en el terreno, crear sistemas cloacales o baños químicos, hacer sistemas de distribución de agua, sistemas de recolección de residuos. Bueno, imagínense todo lo que significa una infraestructura creada para alojar gente que está huyendo de una situación indeseable, pero que le ha obligado a abandonar su casa, le ha obligado a abandonar su ciudad, su pueblo, y trasladarse a la nada, por decirlo de alguna manera, y ver crecer a sus niños allí en un lugar apartado. Imagínense lo que es un día de lluvia en ese lugar, los chicos encerrados en una carpa todo el tiempo, el agua que entra por debajo de la carpa. Bueno, yo me imagino la situación complicada que esto significa. ¿Y por qué toco este tema? Porque indudablemente hay mucha gente que vive refugiada, huyendo de sus propios conflictos. ¿Y qué tiene la Biblia para decir? Dado que yo soy un pastor y que no vengo a hablar en nombre mío,
sino que vengo a hablar conforme a la palabra de Dios. Vengo a decirle algo de esperanza, no quiero dar un mensaje aterrador, ni terminante, ni que sea crítico. Criticar es muy fácil. Lo cierto es cómo ayudar a quienes están en esta situación. Bueno, hay una entidad entonces de Naciones Unidas a la cual se puede incorporar cualquier persona y ayudar desde el país donde uno vive para colaborar con los refugiados del mundo. La entidad se llama ACNUR, A-C-N-U-R, ACNUR. Usted la puede buscar en internet y puede interesarse un poquito para profundizar el tema. El refugio. ¿Qué es un refugio? Refugio es un lugar donde alguien que está extraviado, perdido, no tiene dónde dirigirse, y hay una ciudad que ha creado un centro de refugio para que la gente se aloje allí en caso de necesidad. Está ocurriendo en este momento con los huracanes en Centroamérica y parte de Norteamérica. Obliga a mucha gente a abandonar su casa por el peligro de derrumbe, por el peligro de que caiga algo sobre la casa, un árbol, algo vuele, las tormentas tropicales, los huracanes, que son mucho más fuertes todavía, se llevan la vida de personas anualmente. Pero el que la casa le queda destruida tendrá que refugiarse por un tiempo en algún lugar. Entonces hay ciudades que, conociendo el comportamiento de la naturaleza, ya tienen preparados sitios para alojamiento eventual, para dar refugio a aquellos que se van a encontrar en una situación compleja. En la Biblia encontramos la palabra refugio, y los cristianos solemos decir que Dios es nuestro refugio. Y cuando decimos así, estamos pensando en la vida personal, en el corazón, en el ánimo, en la esperanza. Cuando hay poca esperanza, cuando estamos complicados, decimos, pero Dios es nuestro refugio. Y lo decimos en serio, no decimos esto para, autoconsolarnos con algo vacío. Realmente Dios existe, Dios es espíritu, y Dios se relaciona con todo ser humano que se acerca, que le busca, que el que busca encontrará, al que llama se le abrirá, dice la Escritura. Es una promesa de Dios. Ir a Él, esto es lo importante. En la historia de Israel, hoy está mencionándose mucho Israel por lo que está aconteciendo en aquel territorio. En la historia de Israel, cuando nace la nación de Israel con Moisés, aquel hombre que Dios utilizó para sacar de la esclavitud a Israel, estaba esclavo en Egipto, era una población de millones en aquel momento, un poco más de 2 millones de personas. Dios lo utilizó a Moisés para que salieran de Egipto con permiso del faraón, aunque el faraón estaba indeciso. Sin embargo, salieron de allí, Dios los sacó de aquel lugar y les dio un territorio. Estoy hablando ya de 4.000 y pico de años para atrás. No es que ocurrió en el siglo XIX, en el siglo XX, no. Estamos hablando de miles de años hacia atrás. Y ellos tomaron la tierra que hoy se conoce como Israel. Y ahí es donde Dios dio a la humanidad a través de Moisés los famosos 10 mandamientos. Creo yo que todo el mundo sabe: no matarás, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y sobre todo hay 4 mandamientos que tienen que ver con Dios directamente. No tendrás dioses ajenos delante de Dios, no serás idólatra, no te harás imagen. Bueno, los 10 mandamientos que todos debemos saber para comportarnos de alguna manera, entender lo que es lo básico de la conducta humana, nuestra moral, nuestra ética,
está basada en los 10 mandamientos. Pero como consecuencia de los 10 mandamientos que dicen no matarás, ¿qué se hace con la persona que mata? Y ahí está la ley: el que mata debe morir. El que mata debe morir, debe ser muerto. No podía quedar en la sociedad un asesino. A los asesinos se los mataba y se los quitaba de la sociedad. Así fue en un comienzo, y por eso Dios estableció esta ley. Una familia compuesta de varias personas. Un miembro de la familia era asesinado por alguien. Otro miembro de la familia tomaba el papel de vengador y podía ir y matar al asesino de su pariente. Y estaba permitido y no iba a ser encarcelado ni iba a perder su libertad por eso. Tenía el derecho de quitarle la vida al que le quitó la vida a su pariente. Pero ¿qué pasó? Dios dijo: sin embargo, pueden ocurrir muertes accidentales. Y hay un ejemplo, dice: una persona tiene un hacha, está cortando, talando un árbol, y en determinado momento el hacha se escapa del cabo, vuela por el aire y da en la cabeza de una persona que termina muriendo por ese golpe, por esa herida, por el daño que le produjo a aquel. Fue una muerte no premeditada, no pensada, totalmente lamentable, pero Dios dice: el familiar del muerto va a decir: tengo derecho a matar al que mató a mi pariente. Entonces Dios dijo: para evitar que haya que sea asesinada personas que eran inocentes porque no tenían ninguna intención de matar, pero mataron por accidente, ¿qué hacemos para proteger a esa persona? Entonces Dios le dijo a Moisés: tendrás 6 ciudades dentro de Israel, de tu nación, donde las personas que les pasó esta contingencia, que les pasó esta adversidad terrible de matar sin querer, habrá 6 ciudades que se llamarán ciudades de refugio. La persona entrará en esa ciudad, hablará con los líderes de la ciudad, los líderes lo escucharán y lo guardarán, le darán lugar y lo protegerán. Si viene un pariente del muerto a querer vengarse, le dirán: no podés hacerlo porque él está bajo la protección de Dios en este pueblo, en esta ciudad. No lo podés tocar. Tenían que pasar muchas cosas, años posiblemente. Era una especie de cárcel prácticamente. Estaba libre dentro de esa ciudad, pero si salía fuera de la ciudad, perdía la protección. Era un refugiado, pero para salvar la vida. Hoy también tenemos refugiados que salen de su lugar para salvar su vida ante el odio, ante la guerra, ante el hambre, ante diferentes circunstancias, ante situaciones con la naturaleza, como en el caso de los huracanes. La cuestión es que el refugio nació en el corazón de Dios para evitar injusticias. Y interesante, ¿no es cierto?, que Dios piense en todo esto, que Dios tome en cuenta que al hombre le suceden cosas que muchísimas veces el hombre no quiere que le pasen, pero nos pasan. El refugio entonces es un lugar donde uno puede proteger su vida, sentirse guardado. Y acá está el significado espiritual de lo que es el refugio en cuanto a Dios considerarlo como refugio. Porque hay gente perseguida, hay gente que se siente extraña en este mundo, se siente extraña en el lugar donde está viviendo, se siente extraña, se siente maltratada o está siendo maltratada. No es que solamente se siente, está siendo maltratada, está siendo odiada, está siendo perseguida.
y necesita salir de ese lugar, tener un lugar que puede ser físico o que puede ser espiritual, es decir, tener el refugio en Dios, apartarme, tener un encuentro con Dios, buscar su presencia. Aquel hombre que huía, volviendo al ejemplo bíblico, para esconderse en una ciudad y refugiarse allí, era bienvenido en esa ciudad. Ahora, imagínese a alguien que no perdonaba lo que pasó y que a pesar de que Dios había provisto un medio, esa persona no lo aceptaba. Bueno, ahí está el gran tema de donde surgen los conflictos de todos los tiempos. Se llama la dureza de corazón. ¿Y cómo hace el hombre para librarse de un corazón endurecido? ¿Por qué se endurece el corazón? El corazón se endurece debido a circunstancias, posiblemente a maltrato, posiblemente a no considerarse la persona digna de ciertas cosas. Hay gente que que no se considera una persona íntegra, que merezca algo. Hay gente que se autodesprecia, pero también hay gente que maltrata a los demás, los considera innecesarios, que están para molestar, que están para traer daño a los demás y quisieran sacárselo de encima. Tienen ese pensamiento instalado en la mente y es producto de que el corazón está endurecido. Precisamente para esto Dios ha establecido, o dice en la Biblia, en la palabra, a través de un profeta, hizo una declaración. Dice, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Y acá tenemos una aplicación de la Biblia, de la palabra de Dios, la necesidad de que todo hombre y toda mujer se alimente, porque la Biblia también, la palabra de Dios, es el pan que necesita el espíritu del hombre para tener vida espiritual. Entonces, ahí está la clave. Cuando escuchamos la palabra de Dios y le damos lugar en nuestro corazón puede estar endurecido, pero viene la palabra de Dios que nos habla a nuestra vida y que nos dice cómo son las cosas, ¿no? Y esa palabra puede llegar a producir un cambio fundamental en nuestra vida. La dureza, tengo algunos textos de la Biblia. Jesucristo, le preguntaron una vez los religiosos de la época, maestro, porque lo trataban como maestro, pero no lo respetaban como maestro. Pero le decía al maestro, tú que sabes tanto, ¿qué opinas del divorcio? Y Jesús les dijo, el divorcio existe porque Moisés lo incorporó a la ley. ¿Por qué lo hizo? Por la dureza de vuestros corazones. El hombre tenía a su esposa, había hecho el matrimonio, pero en determinado momento quería sacarse de encima a esa mujer. Algo dejó de agradarle, algo le pareció incorrecto, o se enamoró de otra mujer, que sería lo más probable, y dijo, para tener la que yo quiero, necesito sacarme esta de encima. Y era un método relativamente simple. Él tenía que escribir una carta, se le llamaba carta de divorcio, la escribía y se la daba a la mujer y le decía, podés irte de esta casa y podés armar un nuevo hogar con otro hombre. La despedía. Aquella mujer en esa situación o volvía con sus padres y los tenía todavía, o se quedaba allí solitaria o esperando que algún hombre pusiera los ojos sobre ella y armar un nuevo hogar. Es duro, ¿no? Pero justamente Jesús va a decir, por la dureza
de vuestro corazón. Sabemos lo que es esto. Hoy tenemos una ley de divorcio en Argentina, donde no es relativamente nada difícil divorciarse, solamente uno de los dos va y lo declara ante la ley y el proceso de divorcio comenzó automáticamente y la persona ya está libre de ese contrato civil llamado matrimonio. Bueno, Jesús habló ese tema, lo menciono no porque quiera hablar ahora de divorcio, sino por la dureza del corazón. Jesús miraba y veía que los corazones estaban endurecidos. Un episodio que ocurrió en una sinagoga, que está relatado en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Si usted tiene Biblia, léalo, capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Jesús estaba en una sinagoga y cuando él entró, muchos le pusieron los ojos, empezaron a mirar, llegó Jesús. ¿Qué irá a hacer? Los religiosos sobre todo, ¿no? Y había un hombre allí que tenía una mano tullida, o sea, una mano seca, no la podía mover. Jesús vio y tuvo misericordia de ese hombre y le dijo, párate, ponte en pie. Y cuando se puso en pie, los miró a todos y Marcos, el escritor del Evangelio, dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y el hombre la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué le parece, no? Es decir, una situación donde encontramos gente religiosa, era la celebración del día sábado, ese momento, y Jesús había hablado previamente les había preguntado si era lícito, si era legal en la ley de Dios el día sábado, el día de descanso, hacer bien o hacer mal. Nadie le contestó nada. Entonces le dijo a aquel hombre que indudablemente mostraba los signos de una persona que no puede trabajar, que está allí sufriendo porque tiene paralizado parte de su cuerpo. Y le dio la orden, extiende tu mano. Y él lo pudo hacer, creyó, extendió la mano y le quedó restaurada. Los religiosos no se alegraron con aquel hombre, sino que se enojaron contra Jesús. ¿Por qué hace esto el día de reposo, el día que no se debe hacer nada? Bueno, Jesús ya les había hablado claro, es lícito hacer el bien o hacer el mal. De esto se trata, amigos. La dureza del corazón desaparece de nosotros cuando nos entregamos a Dios. ¿Por qué ligo la dureza del corazón a los refugiados? Porque justamente la dureza del corazón de pueblos hace que existan refugiados. Es decir, cuando una nación es desplazada y su gente es obligada a moverse, cuando algo ha ocurrido y las personas pierden su casa y se ven obligadas a moverse y tienen que esperar poder reconstruir, todo eso obliga al refugio. Pero no todas las naciones están preparadas para tener refugiados. Por eso hay organismos. Las naciones que saben que tienen año a año situaciones de posible necesidad de refugiar gente porque queda su hábitat en forma no habitable, en forma incorrecta, que ha quedado destruido o en malas condiciones. Bueno, esas naciones deben y están seguramente preparadas. Pero, ¿qué se hace con la dureza del corazón? Cuando no es una cosa natural, cuando no es un accidente, cuando hay un odio de por medio. Que bueno, la solución para el odio, usted lo está pensando, ¿no es cierto? Es el amor. Es el amor.
En la Biblia hay un capítulo bíblico en una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en una ciudad griega que se llamaba Corinto. Esa ciudad existe hoy, y les escribió un capítulo que nosotros los cristianos le llamamos el himno al amor. Y es interesante porque si uno aplica el texto de este himno al amor a la persona de Cristo, nos damos cuenta que Él lo cumplió cabalmente. El amor es sufrido. Imagínense la cruz. Por amor fue Jesús a la cruz. Es benigno. Él siempre reaccionó bien a pesar de que lo maltrataban. No tiene envidia. No hay registro de que Jesús se quedara con la posesión que le pertenecía a otro. El amor no es jactancioso. No vemos a Jesús que fuera orgulloso en ningún momento. No se envanece. No hace nada indebido. No molesta. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Al contrario, Jesús se declaró en contra de las injusticias, mas se goza de la verdad. La verdad del Señor trae verdadera libertad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Cuál es la solución para los refugiados hoy? ¿Cuál es la solución para que hoy tengamos la posibilidad de recuperar gente perseguida? Es aplicar las reglas del amor. El amor hace que nos desprendamos de muchas cosas que las consideramos tan nuestras que no nos importa el dolor ajeno. Jesús vino a la tierra a dar su vida por ti. La muerte algún día llegará a nosotros y frente a la muerte precisamos un refugio. El cuerpo morirá, pero nuestro espíritu será eterno y tendrá que llegar a un lugar donde esté feliz. No refugiado, no existen refugios después de la muerte. Existe dos lugares, un lugar con Dios y otro lugar sin Dios. Y tenemos que elegir ahora, en esta tierra. Por eso te invito a que recibas a Jesús y que le entregues tu corazón. Si vos mismo te das cuenta que tenés dureza, permití a Dios que con su palabra rompa esa dureza y cambie tu corazón y que tu actitud también sea diferente. ¿Hay que orar por los refugiados? Sí, lo hacemos. ¿Es suficiente? Y tal vez no. Tal vez hace falta bastante más para ayudar a un refugiado. Lo cierto es que la palabra de Dios trae siempre esperanza y consuelo. Conocí un matrimonio que está trabajando en un campo de refugiados. Son cristianos y allí enseñan, se ocupan de los niños, enseñan idiomas y están sobre todo entregando amor. Ellos dejaron su comodidad para ir a vivir en una carpa, en medio de la nada, digo yo, y son felices. Están sirviendo a Dios y haciendo que el amor al prójimo sea práctico. Te invito, ven a Jesús, haz que tu corazón pierda la dureza y tú seas sensible a todo lo que el hombre necesita. ¿Y por qué no? Seamos capaces de dar de aquello que tenemos en abundancia. Padre, bendigo a cada oyente de este programa en este día y te imploro tu bendición en el nombre de Jesús. El beso de la paz y la justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia.